Esta semana en Cuadriga, el caso Tuche. ¿Cuánto vale el civismo? Una noche fatídica a mediados de noviembre. Tuche Albayrak auxilió a dos adolescentes acosadas por hombres en un restaurante de comida rápida cerca de Fráncfort del Meno. Por ello pagó con la vida. Fue golpeada por uno de los agresores, cayó en coma y murió. Miles recuerdan a Tuche estos días. ¿No deberían de aprender todos a poner un alto a la violencia y la discriminación? ¿Provocará su muerte más prudencia en las calles o será un acicate que despierte la valentía ciudadana? Con ustedes esta semana, Úrsula Moreno. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les doy la más cordial bienvenida a esta nueva edición de Cuadriga. ¿Por qué ignoramos la injusticia? ¿Por qué miramos hacia otro lado? Hay quien no lo hace y lo paga incluso con la vida. Es el caso de Tuche Albayrak. Aquí en Alemania, en Colombia, en México, en Brasil, donde evidentemente el riesgo es mucho más alto. ¿Qué es lo que hace una sociedad más o menos solidaria? ¿Y qué papel juegan los poderes públicos? Interesantes temas con mis invitados hoy, que son Yetlanesi Alcaraz, es periodista mexicana. Trabajó como reportera para la revista Proceso y para el diario El Universal y estudió el máster de periodismo de la Universidad de Barcelona. Desde hace más de 3 años colabora desde Berlín con varios medios como la revista Proceso. Burkhard Bierke es economista alemán y ha hecho carrera periodística en la radio. En el 98 se trasladó a Washington como corresponsal de la radio pública Deutschlandfunk, luego a Bruselas, Londres, París y por último trabaja en la central en Berlín. Y Martin Gag es doctor en filosofía, su campo de trabajo es la ética. Escribió su tesis sobre la moral religiosa y la ética secular como bases de la política. Radicado en Berlín, es colaborador habitual de varios periódicos, revistas y blogs y también de la Deutsche Welle. Muchísimas gracias a los tres por estar aquí hoy en Cuadriga. Y quizás una pregunta un poco visceral para empezar, una pregunta que estoy segura de que se hacen muchos espectadores en Latinoamérica en estos momentos después de haber escuchado y visto ese vídeo, y es ¿cómo es posible que en un país como Alemania muera una joven de 22 años a manos de un adolescente borracho cuando todos suponemos que en Alemania el nivel de seguridad es altísimo? Pues yo creo que es justamente lo que muchos nos preguntamos. No podemos entender que un acto de violencia tan terrible pueda suceder y que acabe además con la vida de una persona que lo único que quería era hacer el bien, ¿no? Creo que el caso despierta muchas preguntas. Uno pensaría que Alemania es un país en donde no solo la justicia funciona, la seguridad, pero vemos que quizá este problema va más allá de eso, ¿no? Que quizás falta la solidaridad. Y por eso también hemos visto en ese entierro y cuando estaba agonizando, muerta ya en el hospital, que todos decían, todos somos Tuche, decían las pancartas que llevaban. A mí me da que pensar y me hace pensar sobre todo que esta sociedad, como muchas otras, pero esta quizás más, está muy necesitada de heroínas como esta chica. ¿Por qué? Exactamente, yo creo que somos una sociedad que carece de héroes, de heroínas, y el caso de Tuche es especial porque es una de Turquía originalmente, una alemana de Turquía originalmente, entonces ella nos da el ejemplo a los alemanes que siempre hemos mirado al lado en nuestro pasado, sobre todo con las atrocidades del régimen nazi, ¿no? La mayoría de la población toleraba o no hacía nada, miraba al lado, se quedaba ausente, y entonces ella nos está dando el ejemplo de una nueva generación de salido de la inmigración, cómo hay que comportarse. Yo creo que por eso ese caso ha tenido esa atención en el ojo público. Claro, no somos santos en Alemania, hay casos de violencia y la violencia, sobre todo en la extrema derecha, ha aumentado, mientras que la violencia en general de agresión corporal ha disminuido en los últimos años, pero de la ultraderecha sí ha aumentado. Eso también hay que decirlo en este momento. Vamos a ampliar ese tema, pero ya hablabas de la atención mediática. Este tipo de casos genera una atención mediática a corto plazo que es muy, muy elevada y, sin embargo, parece que a largo plazo, dicen los expertos, no genera cambios sociales relevantes. El caso de Dominik Brunner hace 5 años, por ejemplo, también generó muchísima atención y después se olvidó rápidamente. Recién ahora, con este nuevo caso, se habla de Dominik Brunner. ¿Por qué esto es así? No sé exactamente si es así. Digamos, creo que cuando hay casos de este tipo, efectivamente,
vez más, cristalizan posiciones y efectivamente muchas veces hay cambios, digamos, cambios en la legislación. Me parece que quisiera dar un poco una lectura contraria a la que ellos dieron. Yo creo que ninguna sociedad está exenta de violencia. Creo que Alemania en ese sentido no es diferente. Creo que, como mencionaba, creo que efectivamente los índices de violencia en general en Alemania han disminuido. Creo que Alemania tiene una tradición efectivamente de solidaridad y, digamos, de actos de este tipo. Y me parece que lo principal que es interesante es que la narrativa de este acto de solidaridad no es simplemente una que perdimos de vista, o sea, inmediatamente se volvió prácticamente un símbolo para un enorme número de personas, para una gran parte de la comunidad alemana, de cuáles deberían ser nuestros valores civiles y qué tipo de personas queremos. Cosa que, digamos, efectivamente estamos viendo en México formas de sacrificio, estamos viendo en Latinoamérica, en África, estas cosas pasan constantemente en Siria y realmente no acaparan el grado de atención pública que acaparan en Alemania. Creo que esto, a pesar de todas las críticas que podamos hacerle a Alemania, habla muy bien de la sociedad alemana. Dice que de hecho la sociedad alemana en general valora un acto como este. Y me parece que esto es algo que tiene que ser resaltado. Eso es interesante, pero ya que hablas de la sociedad alemana que destaca estos valores, esta actitud, a mí lo que me sorprende, ya lo mencionaba Burkhardt, es que se resalta una y otra vez que era de origen turco, cuando esta chica, pese a todo, tiene la nacionalidad alemana, estudió aquí, va a ser maestra de ética, de hecho, y de alemán. Es decir, hablar de que estaba perfectamente integrada cuando ya nació en este país, sus padres eran inmigrantes, pero ella ya parte del nombre y evidentemente una cultura doble que tenía la alemana y la turca. ¿Por qué se insiste tanto en este tema? ¿No se criminaliza de alguna manera un poco a la comunidad inmigrante, o se habla siempre de la comunidad inmigrante como fuente de conflicto aquí en Alemania? Sí, yo creo que sí, y este es un claro ejemplo de que no es así, ¿no? O sea, yo creo que independientemente del origen que se tenga, si se es de nacionalidad alemana o no, si se es inmigrante o no, el valor civil y el coraje civil rebasa eso. Tiene que ver más bien, creo yo, con una cuestión justamente de valores, que son muy independientes del origen del que cada uno de nosotros vengamos. Es cierto, de todas formas, es cierto también que todas estas cosas son contextuales, ¿no es cierto? Dentro del contexto de la sociedad alemana, esto tiene particulares características. Ayer se publicó este estudio de la Universidad de Humboldt, discutimos esto antes, en donde se habla de que casi 40% de la población alemana cree que la identidad nacional alemana solamente debería ser transmitida por sangre. Es un número enorme. Muchos de los números del estudio fueron muy buenos, pero este fue particularmente nefasto, creo yo. Y lo otro que muestra este estudio es que 30% de la población alemana, o de hecho aproximadamente un tercio, entiende o piensa en los musulmanes como adversos a la educación y de disposición violenta. Entonces, yo creo que, digamos, hay un claro oscuro acá y me parece que hay que hacer énfasis sobre los dos costados. Por un lado, evidentemente, hay una comunidad que no ha sido del todo aceptada, que es una comunidad, no es una comunidad extranacional. No estamos hablando de extranjeros, estamos hablando de alemanes. Esta chica no era turca, era alemana y creo que, o sea, en cualquier... O alemano-turca, digamos, pero en cualquier alemano-turca, pero en nacionalidad alemana. Y por otro lado, lo que también tenemos, que yo creo que es horrendo, pero creo que es un poco lo que estamos viendo, es que de alguna manera parecería que con esto la comunidad turca ha pagado su derecho de entrada al espacio cívico alemán. Y esto es un horror. Pues interesante. Va contra los prejuicios tradicionales, porque no solamente mirando a Alemania, también miramos lo que pasa actualmente en Estados Unidos. Los negros son los malos, son los criminales. Aquí los turcos, la gente que sale de la inmigración, son los criminales, son los agresores. Y esta chica ha demostrado que el contrario, hay de todo. Hay de todo en la población que es de origen... No estoy de acuerdo. Lo que me parece que es espeluznante es que sí, hay un tercio de la población que necesitan que le muestren esto. Claro, esos son los prejuicios, sí, ¿no? Sí, pero ¿qué piensas al respecto? Porque sí me parece interesante lo que ha dicho Martín, que realmente un tercio de la población piense que el jus sanguinis todavía prevalece a la hora de ser alemán. Estoy en choque. Bueno, como tú, hay muchos que están en choque. Porque a mí una de las cosas que más me impresionó después de volver de corresponsal en el extranjero mucho tiempo, de volver a una Alemania más colorida, con gente de color oscuro, asiática, de todo, hablando perfectamente alemán,
que uno sabe que tienen padres de otros lados del mundo, pero que son alemanes y se sienten alemanes. Y no hay que preguntar, bueno, tú eres musulmán, judío, o alemán o asiático. No, son alemanes y tenemos que aceptar que somos un país de inmigración, el segundo después de Estados Unidos, y podemos sacar ventaja también de esto. Alemania es el país que más inmigración atrae, tiene razón, después de Estados Unidos, son las últimas cifras que tenemos. Y ayer precisamente vimos a esas comunidades unidas para despedir a Tuche al-Bayrak, musulmanes, cristianos, gente de todas las nacionalidades y religiones. Más de 1.000 personas, casi 2.000 personas despidieron a esta heroína. El pasado miércoles, cientos de personas se reunieron afuera de una mezquita en la ciudad natal de Tuche para dar sus condolencias a esta valiente mujer. El caso Tuche nos muestra lo que es importante: la humanidad, el amor por los otros, el valor ciudadano. Espero que despierte las conciencias, porque hoy día el civismo no es muy frecuente, ni en Alemania ni en el mundo, y lo que hizo Tuche es algo extraordinario. De alguna manera, Tuche seguirá viva. Ella había decidido donar sus órganos, que ahora podrían salvar la vida a otras 3 personas. Bueno, estos días también hemos visto todo lo que dicen los expertos, cómo reaccionar en una situación así. ¿Qué haríamos nosotros si estuviéramos en una situación similar y viéramos que en el metro, creo que todos hemos vivido alguna vez este tipo de situación, el metro en Berlín, en donde se juntan todo tipo de personas de toda clase y condición? ¿Cómo reaccionar en un caso así? Dicen que hay que buscar ayuda, que hay que pasar a la ofensiva. El enfoque por lo general debería ser dirigido hacia la víctima y no hacia el victimario, porque si no la agresión del victimario pasa a el que quiere prestar ayuda. Entonces lo que recomiendan los psicólogos y los coaches, la gente que entrena a la gente contra violencia, de mediación, dicen hay que concentrarse en la víctima, ayudarle a la víctima y hacer público lo que se pasa. O sea, buscar la solidaridad para que la gente no se quede mirando del otro lado. ¿Y por qué miramos hacia otro lado? ¿No reaccionamos por miedo quizás o por qué? Seguramente, yo creo que el miedo, y más si estás en un lugar, yo desde mi punto de vista como extranjera, ¿no? Si yo de pronto voy en el metro y veo que hombres muy agresivos están agrediendo a una tercera persona, honestamente no sé qué podría yo hacer, porque entra ahí un factor muy importante que es el miedo. Es decir, nos paraliza de alguna manera, ¿no? Paraliza y a lo mejor también es lo que te hace reaccionar, la indignación de ver que alguien vulnerable está siendo afectado, ¿no? Pero realmente es algo que yo no podría decirte si claro, yo también me arriesgaría. A mi esposa, que es colombiana, le han pasado cosas increíbles. Hace como 15 años en Colonia se va a caminar con su hermana, también colombiana, y son agresados. Hay un hombre con un perro que les dice cosas malas, ¿no?, contra las extranjeras y todo. Buscan refugio en una tienda, la gente de la tienda no los deja entrar, no las deja entrar. Cosas así han pasado. O sea, no estamos hablando algo de teórico, sino yo por mi propia experiencia de mi familia sé de esos casos. O sea que realmente todos conocemos casos sobre todo de gente de color, es decir, gente que digamos lleva la etiqueta rápidamente de extranjero. Entonces, volviendo a los poderes públicos que mencionaba al principio, las instituciones, ¿qué deben hacer las instituciones? Por ejemplo, la educación. ¿Se deben ofrecer cursos de civismo, por ejemplo, a los escolares ya? Sí, ¿Cómo reaccionar en una situación así? Esas cosas son posibles. El tema es, el acto de solidaridad, voy a ser un poco técnico acá. El acto de solidaridad es un acto que en filosofía llamamos supererogatorio. Quiere decir que lo queremos, pero no lo podemos obligar, porque en el momento que nosotros le obligamos a alguien a ser solidario, el acto es por obligación, ya no es un acto de solidaridad. Y evidentemente no podemos legislar y decirle a todo el mundo que tienen que ser héroes morales. Todo el mundo quiere héroes morales, entre paréntesis, a menos que sean su mamá, su papá, su hijo o su hermana. En ese caso, mejor que sean otros los que se ocupen. Entonces, el tema es, el paradigma un poco de esto es el paradigma de bullying, ¿no? Que es que cuando hay un acto de bullying, lo mejor que podemos hacer es buscar que se haga público y buscar que haya un contingente de personas que se oponga. Pero este es un caso un poco ideal, porque en realidad con lo que nos encontramos más habitualmente es un caso como el de su esposa, que está en una situación de aislamiento en donde no hay nadie más salvo la persona que está dentro de la panadería o lo que fuera para protegerla. Esto es algo que no podemos demandar,
pero definitivamente es algo que podemos tratar de inculcar. Y la pregunta creo que nos tenemos que hacer en ese caso es en qué tipo de sociedad y con qué tipo de gente queremos vivir. Definitivamente mi respuesta sería: yo quiero vivir con gente que si tengo a mi hermano o a mi hermana o a alguien cercano en una posición de peligro, que haya alguien sentado del otro lado de esa puerta que le abra la puerta. Por eso el presidente federal y otros muchos han dicho estos días que esta chica, Tuksal Albayrak, era un modelo o es un modelo a seguir. Pero también hay voces que dicen que se comportó de una manera imprudente. Evidentemente nosotros preferimos la primera opción, tenerla como modelo a seguir. Otros dicen, pero no Lo que dije hace un rato, o sea, que hay que medir la situación, o sea, no hay que poner su propia vida en peligro para rescatar a alguien, porque eso no le sirve a nadie, o sea, 2 muertos al final, ¿no? Pero hay que concentrarse en la víctima y no buscar el contacto directo con el victimario, hacer público lo que se pasa, ¿no? O sea, no sé exactamente qué pasó en este restaurante cuando Tukshe fue al baño, pero en este caso es evidente que ella fue, la agresión fue en el parqueadero, en el estacionamiento afuera, y ella en este momento no tenía contacto con el victimario, o sea, una reacción, una sobrereacción del victimario. Que la estaba esperando fuera, probablemente. Exactamente, ¿no? Y todavía no se sabe exactamente si solamente la golpeó y se cayó y por la caída se murió, o si fue el golpe que causó la muerte. Hay que ser muy prudente. Perdón, pero creo que, de hecho, creo que esta pregunta está completamente mal formulada. Si esta mujer de alguna manera era imprudente o no, y creo que pone el foco, Sí, no me refiero a tu pregunta. Una pregunta provocativa, porque hay gente realmente creo que es una pregunta perversa, o sea, en el sentido de que, por supuesto, que si las condiciones están dadas para no ponerse en peligro, lo que uno desearía es que la persona que sale a defender al tercero no se ponga en peligro. Pero esta no es la discusión. Este es un modelo ideal que no es el que nos estamos enfrentando. La pregunta es, cuando tenemos una víctima y un victimario y estamos ante una situación límite, ¿qué tipo de ciudadanos queremos en ese tipo de situación? Y mi respuesta es, honestamente, quiero mujeres como estas, quiero hombres que sean como esta mujer, punto. Sí, Pues claro. el caso de Tukshe no es un caso aislado, ha habido muchos más antes que ella, probablemente muchos han pasado al olvido. Nosotros queremos recordarlos porque además el presidente federal Joachim Gauck se plantea concederle a Tuksal Albayrak ahora la medalla al mérito civil de manera póstuma, y hay peticiones en internet que superan casi los 180.000 personas que quieren precisamente que se le conceda esta medalla, así que todos queremos a Tukshe. Tutsche no es la única que pagó el precio más alto por mostrar valor civil en Alemania. En octubre de 2012, Jonica, un estudiante tailandés alemán de 20 años, fue brutalmente golpeado cuando quiso detener una pelea frente a un bar en Berlín. Murió poco después a causa de una hemorragia cerebral. Los criminales fueron acusados de lesiones corporales graves y condenados a entre 2 y 4 años y medio de prisión. 3 años antes, Dominique Brunner recibió una paliza mortal por parte de 2 jóvenes que habían acosado a un grupo de niños en un tren de cercanías de Múnich. Él había intentado protegerlos. Cientos de personas fueron a la estación donde ocurrió el ataque para honrar el valor civil de este hombre. Los acusados, entonces de 17 y 18 años de edad, fueron condenados a 7 y 10 años de prisión respectivamente. El más joven obtuvo la libertad condicional. ¿Puede ser precisamente esto una de las fuentes del problema, que se imponen penas demasiado leves a los victimarios en este caso, que la justicia es demasiado leve laxa en todo esto? No lo sé, yo el ejemplo que puedo tener es el de mi país, en donde desgraciadamente ni siquiera a eso se llega, ¿no? O sea, se dan casos de agresiones en donde siempre se queda en la impunidad, ¿no? Entonces, no creo tampoco que tenga que ver esa sea con la solución. Y el caso de Tuksal Albayrak se ve como un caso, como símbolo de coraje civil, pero también se ve claramente como un símbolo de violencia de género. Al fin y al cabo, al final es porque las primeras víctimas también eran unas chicas, unas mujeres a las que el agresor estaba... Y el agresor cuando salió al aparcamiento, de alguna manera estaba herido en su honor varonil y no soportaba que una mujer, digamos, joven y femenina
le hubiera plantado cara y ¿no? Parece ser, aunque es cierto que las investigaciones están en marcha y no está nada claro qué pasó exactamente, que le dijo transexual, trans, etcétera, etcétera. Es decir, como no aceptando que una mujer le plantase cara a un chico, aunque tuviera 18 años, que probablemente se sentía algo mejor que la chica. O sea, ¿sería también un caso, por ejemplo, de feminicidio? No sé, no me atrevería yo a catalogarlo como un... No sé, incluso no sabemos si el agresor estaba drogado, estaba alcoholizado y si su intención realmente era acabar con la vida de esta chica. Yo creo que, bueno, hablar de eso es como especular un poco demasiado. Bueno, pero los estudios sobre la violencia juvenil demuestran de que muchas veces los victimarios han sido víctimas ellos mismos y han sufrido de golpes en casa y maltratos y todo eso. O sea, es una tarea educativa. Este chaval tiene, de hecho, antecedentes penales, o sea... Exactamente, sí. Y es muy normal que con la pubertad hay un auge, sube la violencia entre los jóvenes y luego es la pregunta cómo se puede controlar eso por la educación, por mediadores, por mejorar la situación de las familias. Yo creo que muchas veces problemas dentro de las familias, pero las estadísticas demuestran claramente que, bueno, después de la reunificación de Alemania hubo un auge tremendo también por la generación frustrada de jóvenes del este y eso ha disminuido constantemente. Lo que a mí me preocupa es la subida de los actos violentos de la ultraderecha, ¿no? Esos han aumentado en un 10-12% últimamente y son muy, muy agresivos. Eso es lo que preocupa ahora en la orden pública en Alemania. Sin embargo, en general, pues la violencia está en disminución. En disminución en Alemania, pero quiero abrir un poco el foco e irme quizás a Latinoamérica, ya que estábamos hablando un poco de la impunidad judicial y veamos o no veamos el caso de Tuxe como también un caso de violencia de género. ¿Puede ser la impunidad judicial en países como México, Ecuador, donde hay un alto número de feminicidios, una de las razones que alientan también a una sociedad permisiva con este tipo de crímenes, claramente crímenes, a ejercer la violencia machista? En Ecuador, en México, por ejemplo, donde hay un alto grado de impunidad judicial, por ejemplo, en Ecuador hubo 336 feminicidios en 2013, solo el 2% de los casos termina en sentencia judicial. Obviamente la impunidad es muy elevada. Bueno, juega un rol muy importante, ¿no? en toda esta región, y yo creo que si dentro de esto mal podemos encontrar el lado positivo, es que finalmente despierta el valor, y ya no hablamos de un valor civil individual, como es el caso de esta chica, sino de un valor civil colectivo. El levantamiento de la gente que diga, ya no podemos con esto más, sea feminicidios, sean ejecuciones del narcotráfico. Sea Ayotzinapa, la desaparición de 43 estudiantes que de pronto nadie sabe dónde están y que ha hecho que un país entero se esté levantando. ¿Dirías que esa es otra forma, otra vertiente de coraje civil, lo que está pasando en México? Yo creo que sí, es un ejemplo de coraje civil colectivo, ¿no? ¿Y por qué? Porque por un exceso de impunidad, de corrupción, es la gota que colmó el vaso. Sí, es el hartazgo de la gente, el hartazgo hasta a unas situaciones que uno cree que se llegaba al límite y uno se da cuenta que no, que la espiral sigue y es un ya basta, ¿no? Y esa operación que ha lanzado ahora el presidente Peña Nieto, que empezó, digamos, su mandato hace 2 años con un altísimo grado de popularidad, ahora evidentemente por este caso la popularidad ha caído bastante. Esa operación puede servir de algo, este plan de acción de cambios estructurales que ha lanzado, ¿puede servir realmente de algo en México? No, yo creo que lo que realmente ahorita está sucediendo en México es lo contrario. Bueno, estos actos de violencia que también han sido terribles han sido un catalizador para desvelar lo que realmente está sucediendo. Y repito, dentro de la desgracia que está sucediendo, creo que lo rescatable es el valor civil de la gente que está saliendo a las calles a
a decir ya no podemos más, ya estamos Esa gente cansados. está arriesgando su vida, Está porque arriesgando. también lo vemos en Colombia, donde en el año 2012 26 sindicalistas han sido asesinados. ¿Por qué? Porque han luchado por la justicia social y todo eso. Eso es inimaginable, claro, y entre más grande el riesgo, menos el coraje, claro, de la gente en general. Y si hay impunidad en Colombia, a veces pues la impunidad, 90-95% de los asesinatos nunca son perseguidos, y con todo el problema de los paramilitares, la guerrilla y todo, es una mezcla, es un cóctel increíble, y la justicia no logra realmente perseguir a los victimarios. Entonces es un problema serio, que tú puedes asesinar a cualquiera y quedas impune, ¿no? Un alto grado de impunidad y mucha más gente armada probablemente que en Europa. Ahora bien, hablando con una amiga ecuatoriana presente ayer preparando este programa, le preguntaba cómo reacciona la gente en la calle, en Quito o en Guayaquil, cuando agreden a una mujer. Dice, todos se le echan encima. Es decir, que pese a que hay un altísimo grado de impunidad o que hay mucha más gente armada y evidentemente el riesgo es mucho mayor, ¿se puede decir que una sociedad como la ecuatoriana es entonces por eso menos solidaria, por temor al riesgo, o hay menos coraje civil que en una sociedad como la alemana? Difícil pregunta. No sé si necesariamente, es que se puede medir. No sé si mediría las disposiciones. Yo creo que estamos hablando de casos muy diferentes de alguna manera. Estamos hablando de... En Alemania la particularidad del caso es que, como en países europeos, estamos hablando de la ley claramente parada del lado de la víctima. Es decir, como sea que esto termine, lo que sabemos es que los aparatos del Estado van a salir a juzgar a quien se considera perpetrador. En el caso de México tenemos justamente la total reversión, como tuvimos en prácticamente todas las dictaduras de Latinoamérica, todas las dictaduras mundiales, donde el problema es justamente que el perpetrador es el Estado y la persona que desobedece la demanda del estado de silencio es castigada. Con lo cual, cualquier persona que sale en ayuda de alguien que está haciendo que sus derechos son violados o que está siendo maltratado, va a correr el riesgo de pasar por lo mismo que pasa a otra persona. Los mecanismos son muy diferentes. Entonces, yo creo que la coyuntura política particular de cada país también define qué quiere decir coraje civil. Obviamente, coraje civil en Alemania, comparativamente, las condiciones están mucho mejores dadas que para tener coraje civil en México, donde uno en cualquier caso se juega la vida. Pero, digamos, esto no quiere decir en última instancia nada en particular, porque no sabemos exactamente si dentro de esa comunidad, la comunidad en las afueras de Frankfurt, las condiciones sociales no son más parecidas a México. Estas son cuestiones, creo que, particulares. Lo que dices de cada país es interesante, dependiendo de la situación en cada país, porque la desobediencia civil también es una forma de coraje civil, diría yo, y te lo pregunto, Bocat, porque en España precisamente la crisis ha llevado a una altísima polarización social y hay muchas iniciativas como por ejemplo las PAS, que se llaman las plataformas de afectados por las hipotecas. Es gente que sale a la calle a defender, a solidarizarse con personas que van a ser desahuciadas. O los indignados y Occupy Wall Street y todo. Y bueno, uno de los iniciadores fue Stéphane Hessel, ese diplomático francés a quien entrevisté varias veces, que dice, bueno, no hay que aceptar las condiciones tal cual, hay que tomar todo su coraje, hay que protestar, hay que realmente entregarse a la sociedad, ¿no? Y es una forma muy diferente que en Latinoamérica. Bueno, España está muy tocada por el desempleo, por el paro y todo, pero nosotros en la radio alemana, con otras radios en Francia, en Polonia y todos, hemos hecho un estudio sobre los valores, porque 100 años después del inicio de la Primera Guerra Mundial hemos preguntado por quién sería la gente hoy día dispuesto a luchar hasta dar su vida. Es interesante que el 70% en esos países, incluyendo Canadá, también participantes de la Primera Guerra Mundial, Polonia, Alemania, Francia, el 70% de la gente estaría dispuesta a dar su vida, y sobre todo el 90% entre ellos por su familia y también por sus valores. O sea, la gente está dispuesta a ser solidaria. Bocat, quiero mostrarle a los espectadores, este es el estudio, por quién daría su vida, ¿no? Así se puede traducir el título del estudio. ¿Y cuáles son las respuestas que más te han sorprendido en este estudio, que yo no he tenido tiempo todavía de leer? Los valores son
diferentes de país en país. En Francia es muy alta la solidaridad, en Bélgica también, en Alemania es más bien la libertad y la paz, también por la situación histórica, me imagino. Esos son valores y por los cuales la gente lucharía y en el último caso también daría su vida. Muy interesante también el caso de Polonia, donde el 50% daría la vida por la patria, lo que en los otros países, eso es la curación de las guerras, no daría su vida ya por la patria, pero por la familia y por sus ideales, ¿no? Yo os pregunto a vosotros personalmente qué tipo de ejemplo de coraje civil o de compromiso o de civismo que hayáis escuchado en este programa o que recordéis os ha sorprendido más. Bueno, ¿No? Iba a preguntarle primero a Yetlanes y luego Mar. No, hay un libro que creo que vale realmente la pena ser leído tanto por su calidad literaria como por la historia, que es el libro de Hans Fallada, Cada uno muere por sí mismo, que habla de un alemán promedio en Berlín, un trabajador que de alguna manera encuentra su voz política frente al nazismo. Es una persona que no tiene ningún tipo de poder político y todo lo que hace es escribir tarjetas, básicamente, y dejarlas alrededor de Berlín. Son actos de alguna manera es indicativo del esfuerzo, de la idea de coraje civil, sin necesariamente tener como visión a largo plazo cuál va a ser el cambio político. Y creo que cuando nos encontramos con alguien que da la vida, digamos, o que se pone en una posición en la que puede terminar perdiendo su vida, vemos un poco esto. O sea, los frutos de ese acto de coraje no son algo que esta chica va a poder disfrutar de alguna manera. Para mí eso es notable. Pero ha dejado un importante legado. Yo justamente antes de venir a la grabación de este programa tuve una entrevista muy interesante con un hombre que coordina una institución que ayuda a la gente, a los neonazis que quieren salir de esa escena, ¿no? Y justamente él hablaba de todo lo que tienen que enfrentar, no solo los neonazis que quieren dejar esa vida de violencia, sino la gente que los ayuda a salir de eso. Y me hablaba de que han recibido amenazas de bombas, de que directamente recibe llamadas telefónicas en donde le dicen te vamos a matar. Y yo justamente venía de camino y pensaba, ¿qué hace que un hombre que no tiene necesidad de eso, o a una agrupación, a un grupo de activistas que no tienen necesidad de eso, que podrían estar muy bien en su casa trabajando, de lo que sea, arriesgan la vida por ayudar a esta gente que quiere salir de ese infierno y además ayudar a una sociedad, porque a todos nos ayuda la labor que él hace, ¿no? Y es una labor cotidiana, porque eso también es un resultado del estudio, que uno tiene que respetar los ideales y los valores en lo cotidiano. Y pequeños elementos forman un mosaico, ¿no?, que forma la solidaridad de toda una sociedad, y eso es lo más esencial, y hay que concientizar la gente. Yo creo que el caso de Tuche está haciendo eso, concientizarnos a todos los alemanes aquí que hay que ser más solidarios, que no hay que mirar hacia el otro lado. Puede ser que sea también un tema de encontrar su lugar en la sociedad, que cada uno tiene que encontrar su lugar en la sociedad, y en una sociedad cada vez menos, donde la religión tiene un papel cada vez menos importante. Quizás el voluntariado social podría ser un sustituto, no ser un sustituto, pero para que cada uno encuentre ese lugar en la sociedad y también su responsabilidad frente a la sociedad. Pregunta un tanto filosófica, por eso te la lanzo a ti, Martín. Sí, digamos, de alguna manera lo que creo es que la forma en la que uno concibe el lugar en el que uno ocupa socialmente y el tipo de persona que uno quiere ser o que uno va a ser tiene que ver con el tipo de personas que uno ve alrededor, ¿no es cierto? Tiene que ver con la forma en la que la sociedad se comporta y se describe a sí misma. Obviamente, una sociedad que es mucho más individualista, la tendencia va a ser a pensar que el individualismo es un valor. Una sociedad donde hay más solidaridad, la solidaridad va a ser tomada como algo que es valioso. Quiero repetir algo que dije al principio. Me parece que es interesante ver el grado de impacto que ha tenido, la historia de esta chica. Quiere decir que vivimos en una sociedad que, más allá de qué tan solidaria es, en efecto, claramente valora los actos de solidaridad. Y esto me parece que, una vez más, habla bien de la sociedad alemana. Eso es mucho más eficaz de poner cámaras video en los lugares públicos, de haber más presencia de policía en los lugares públicos, mucho más eficaz. Evidentemente hay leyes que el Estado podría tratar de ejecutar. Por ejemplo, las leyes del buen samaritano son leyes que permiten o que dan el espacio para que una persona participe o que una persona entre en acción si ve a alguien que está en una situación de necesidad. Pero, digamos, no hay ley en última instancia que vaya a dictar el tipo de personas que somos.
Entonces, volviendo a los poderes públicos, al Estado, ¿qué puede hacer el Estado para proteger a sus ciudadanos, por así decirlo, de la violencia? ¿Qué instrumentos tiene? Aparte de, por supuesto, este tipo de ejemplos que sientan precedentes, pero lo decíamos y lo dicen los expertos, que a corto plazo sí, pero a largo plazo no mueven gran cosa. También siempre se habla lo que acabo de mencionar, las cámaras, el video en lugares públicos. Bueno, viviendo en Londres, pues el efecto era que todos los lugares públicos eran supervisados, pero entonces la criminalidad pasaba en las callecitas oscuras o en los suburbios. O sea, eso no soluciona el problema, y hay estudios también de criminólogos que prueban que eso no es la solución absoluta. En el caso de Tuche, claro, tenemos el video, tenemos la prueba, o sea, puede ayudar, pero no es la solución mágica, ¿no? Y creo que, bueno, el Estado tiene que tener el monopolio de la violencia, lo que no es el caso en Latinoamérica, donde el Estado no tiene el monopolio de ejercer violencia para imponer la ley, la justicia. Pero en Alemania sí, es un país donde se hace así. Entonces no es absolutamente necesario mucha más presencia policial. Y en México, por ejemplo, Yetlanesi, ¿qué se puede hacer en México para garantizar precisamente la seguridad de los ciudadanos? Pues yo creo que en México y en todas partes, porque en todas partes hay, ya lo mencionabas tú al principio, ni Alemania, ni México, ni cualquier país está exento de estos actos tan terribles. En cualquier lado creo que el Estado tendría también la responsabilidad es un problema muy complejo que tiene que ver también con educación, con dar a esos chicos y a esas familias que están en situaciones también tan terribles posibilidades de hacer algo en su vida. Porque yo creo que estas acciones violentas también vienen de una enorme frustración que deben tener estos chicos que pueden ser marginados, de estas familias que no tienen mayores expectativas en la vida, ¿no? Y claro que el Estado tiene ahí un compromiso con sus ciudadanos. Creo que a veces sí, a veces no. Digamos, cuando evidentemente lo que tenemos es un problema severo de falta de igualdad, tenemos un problema de justicia social, ok, de acuerdo, pero en otros casos simplemente lo que tenemos es un acto de violencia gratuito. O sea, si estamos hablando efectivamente de que esto, y no lo sabemos, pero si esto efectivamente tuvo que ver con cuestiones de género, digamos, esto no tiene que ver necesariamente con la posición o la falta de medios del victimario. Esto tiene que ver simplemente con una cuestión cultural y la reproducción de ciertos patrones que creo que pues, no hace falta que ni siquiera discutamos. En ese caso me parece que, una vez más, yo no puedo, digamos, hay dos cosas diferentes. Una cosa es, yo puedo tratar de generar un espacio social, hacer algún tipo de ingeniería social. Yo sé que suena mal el término, pero la ingeniería social consiste en inculcar ciertos valores. Puedo generar un contexto en el que las leyes permitan que el buen samaritano sea protegido y que más gente... Pero no puedo demandarlo. No puedo demandar que la gente participe y no puedo demandar que la gente... No lo puedes demandar, pero ¿qué hay precisamente de la educación? Ya digo, cursos de civismo en la escuela, voluntariado social. Yo, por ejemplo, lo he hecho a lo largo de mi vida y tengo que decir que me ha marcado personalmente y me gustaría que mi hijo lo hiciera también. Lo que sabemos de los cursos de civismo es que son consistentemente inútiles. O sea, es probable que te hayan marcado, puedo decir que hay cursos que a mí me han marcado clases de Biblia y soy un ateo, pero digamos, en última instancia estas son cosas que tienen que ver simplemente, tiene que ver con el hecho de que yo te puedo contar a vos la historia de cinismo y de disposiciones morales y qué es lo que somos como sociedad, pero la cuestión más básica es que los valores y la disposición que tenemos uno hacia otro no es una cuestión de retórica y de discurso, sino es una cuestión puramente performativa. Quiere decir, si yo estoy en un espacio en el que la gente actúa de forma respetuosa y de forma inclusiva, etcétera, hacia otros, entonces lo que el niño aprende en ese tipo de contexto es a ser inclusivo y a tener una disposición de inclusión. Y no importa lo que si puede después, si viene de un espacio que es totalmente contrario a eso, podemos llevarlo a una escuela, hablarle de civismo, hablarle de valores, de inclusión, de inmigración, y no va a tener absolutamente ningún uso. ¿Estáis de acuerdo o creéis que también la forma de encontrar esos ejemplos es a través de probar ese voluntariado social o probar cursos de civismo o ver esos ejemplos en otros sitios, si no los tiene directamente en casa? Yo creo que los cursos de civismo pueden hacer algún beneficio, pero no es la solución absoluta. Pero creo que sí, inclusión es la palabra en todo sentido, transcontinental, porque la inclusión es sobre todo social. Si uno en la favela de Río está matando, es por hambre, ¿sí? Si hay un victimario ahí,
es hasta cierto punto comprensible, porque es el instinto humano de sobrevivencia, ¿no? Si no como, muero, o sea, muere el otro para que yo coma, ¿no? Ese es otro nivel que tenemos aquí, pero la palabra mágica es inclusión. Inclusión social, o sea, también poder comer, social también en el sentido de ser miembro de esa sociedad. Y yo creo que mucha gente que tiene esas agresiones, inclusive aquí en Alemania, sin razón, no padecen hambre, pero no se sienten integrada esa gente en la sociedad y por eso sobresalen a la violencia, ¿no? ¿Estás de acuerdo, Yetlane? Sí, que es eso. Sí, creo que va por ahí. ¿Y qué hay de ese espacio público que ya mencionabas tú, el espacio performativo? Un espacio público con más o menos armas. Vemos que en Estados Unidos, en Brasil, países tremendamente violentos, mueren muchas personas a manos de la policía precisamente porque hay un exceso, quizás, desde mi punto de vista, de presencia de armas. En Europa quizás se mata menos porque hay menos armas. ¿Es parte de un grado menor de violencia? Evidentemente hay ciertos factores que hacen una situación mala mucho peor. Cuando uno a un lugar o a una población que es inherentemente o culturalmente violenta le agrega armas, por supuesto que está haciendo una situación complicada, imposible de manejar. Pero no creo que eso sea el único motivo. Suiza es una sociedad extremadamente armada. Y no tiene el grado de violencia, hay violencia esporádica, pero no tiene el grado de violencia que tiene Estados Unidos, ¿cierto? O sea que evidentemente este es uno de los factores, estas no son cuestiones exclusivas, este es uno de los factores, pero digamos, interactúan unos con los otros. Entonces armas por un lado, la forma en la que se entiende al otro, la forma en la que se entiende al extranjero, la forma en la que se entiende a la minoría, la forma, de hecho, hay una cuestión que tiene que ver específicamente con cómo tratamos al que puede menos que nosotros. Hay una frase apócrifa, pero que me parece es excelente, que dice que la medida de un ser humano es cómo trata a aquel que no le puede hacer a uno ningún tipo de bien. Y esto creo que de alguna manera, a mí por lo menos, me da una imagen muy clara de lo que yo quiero como sociedad solidaria. Pues en esa frase apócrifa lo dejamos hoy. Muchísimas gracias a los tres por venir a Cuadriga. Muchísimas gracias a ustedes por seguirnos todas las semanas aquí en esta tertulia sobre actualidad política internacional. Hoy hemos partido de Alemania, pero nos hemos ido al resto del mundo, también a Latinoamérica. Ya saben, escríbanos a cuadriga@dw.de. Cuéntenos qué les ha parecido este Cuadriga, qué tienen que decirnos a los invitados o en general sobre el programa. Leemos todos los emails e intentamos contestarlos también a todos. Muchas gracias por estar ahí y hasta pronto.